La vez pasada llegamos a diagrama 71. Vamos a leer 71 y después continuamos. Sí, y 71. Sí. Esta vez el príncipe salió andando a pie, disfrazado como un joven de una familia noble y acompañado solamente por Chandaca, que también estaba vestido de una forma diferente para no ser reconocido. Entonces, el príncipe, por primera vez, vio las actividades de un día laborable en la ciudad. Mucha gente hacía diferentes tipos de trabajos. Herreros daban formas a piezas de hierro con su martillo de acero para hacer arados, hoces, ruedas para carros de bueyes, etc. Bueno, eso sería el segundo paseo del príncipe por el país. Okay. Y salió esta vez disfrazado. Nadie supo que era príncipe porque quería ver el país como es, tal como es, sin ningún disfraz. Pero, ¿qué hizo el padre? Ya notificó al país y para que la gente se pongan todo bien, que limpian las calles, hacer todo posible como para mantener al príncipe en esa burbuja. Okay. Diagrama 72, por favor. En la calle había negocios de ricos comerciantes y artesanos que hacían todo tipo de adorno para las mujeres. Había tiendas de tela de varios colores y panaderías que vendían sus productos a las personas que esperaban para comprar. En esos momentos, el príncipe, Siddhartha, estaba feliz y contento de ver las condiciones de esta gente trabajadora. El príncipe estaba feliz de ver la vida verdadera del pueblo tal como es. Y la verdad es que ese país en Kapilavastu era un país rico, de abundancia, y la gente vivía bien, porque el rey Suddhodana, el padre del príncipe Siddhartha, manejaba el país con mucha compasión. Y entonces lo que el príncipe pudo ver es todas las partes buenas de su país, hasta que vio algo que le chocó de nuevo. Y en el diagrama 73, hasta este punto el príncipe ya vio vejez, apariencia de vejez anteriormente. Okay. 73, por favor. Pero rápidamente comenzaron a ocurrir cosas desagradables otra vez. Mientras el príncipe estaba paseando, repentinamente escuchó un quejido en la calle, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El príncipe se acercó al lugar de donde provenía el sonido y encontró un hombre tirado en el suelo. Su cuerpo se retorcía incesantemente. Su rostro y su cuerpo habían adquirido un color violáceo oscuro. Sus ojos giraban y cada vez que deseaba levantarse, caía al suelo pesadamente sin poder mantenerse en pie. Aunque no lo crean, este fue el primer encuentro del príncipe con la enfermedad. Imaginen, una persona que ya tiene 20 y algo, 30 años, por primera vez ver la enfermedad. ¿Por qué fue así? Porque durante su crecimiento el rey, su padre, no dejó nadie enfermo estar alrededor suyo, no le dejó ver arruga de la gente del palacio, hizo todo posible para evitar que el príncipe vea la impermanencia de la vida. Ahora, uno se pregunta, su primer encuentro con la enfermedad, ¿cómo es posible? Él no se enferma nunca. Ok, les digo algo. Enfermedad está totalmente relacionado con karma. Yo conozco
ahora tengo 40, o voy a cumplir 44 años de edad. Yo he visto en mi vida 3 personas que nunca se han enfermado. Y voy a contar de una persona que yo conozco muy bien, mi padre. Él no entendía qué era enfermedad hasta que llegó 68 años de edad. Es decir, ¿qué pasa cuando levanta a la mañana y tiene un poquito de resfrío? Él ni siquiera supo que era resfrío. Tú solo tenía que tomar agua, a la tarde ya se curó. Él nunca entendió por qué mi madre tiene úlcera. No entiende por qué yo estornudaba de alergia. Él no entendía que mi hermana, ¿por qué tiene fiebre? No entendía eso, porque él nunca lo vivió. Pero ¿cómo es posible? Por karma. Él tiene una disposición de no dañar. Desde chico me dice, uno para ser humano no debe dañar a nadie. Vivía así, pero a un extremo, ¿eh? Los que quieren dañar a él le pagaba para que vayan. Eso no es buena práctica de sabiduría. Pero él hacía todo posible para que las personas que le quieren dañar, le quieren robar, él le daba para que se vayan. Nunca entraba en conflicto con nadie. Pero yo no estoy diciendo que condono ese acto de no sabiduría de pagar a la gente para que se vayan. Pero yo le estoy diciendo que yo observé la vida de mi padre y entiendo por qué él nunca se enfermó. Él tiene una disposición increíble. Fumaba por 40 y algo años, bebía como un comerciante oriental y nunca se enfermó. ¿Y por qué paró de fumar y beber? Porque a los 68 años de edad su corazón no latía bien. El médico le dijo, usted tiene arritmia. ¿Qué es arritmia? Por primera vez en su vida, enfermedad, arritmia. ¿Qué va a pasar conmigo? De repente. Y ahí paró. La semana que viene, ya por miedo de morir, paró de fumar, paró de beber alcohol y comió menos carne. Es como se hizo otra vida, otra persona. Y ahora todos los días en Vancouver se levantaba y contaba cuántas pastillas tenía que comer. Así es su vida. Ir a pasear. ¿Es posible o no? Yo conozco 3 personas y él es uno de esos 3. El príncipe nunca se enfermó hasta que en los textos budistas, cuando habla que las ¿cómo se dice? Anotaciones del Buda, el Buda solo sufrió 3 cosas parecidas a enfermedad. Uno, por dolor de cabeza por 3 días. Eso lo conté en Kier cuando hablé sobre la búsqueda por la paz. Él sufrió 3 días de dolor de cabeza porque en una de sus vidas pasadas, él como un chico agarró un pez y le golpeó 3 veces como para jugar. Y le mareó al pez y le tiró de vuelta al lago. Y eso le causó 3 días de dolor de cabeza cuando ya se iluminó. El segundo era que Devadatta le quería dañar, entonces le hirió su pie. Y un tercero era dolor de espalda, cuando tenía un poquito de reumatismo a la edad de 70 y algo. Solo 3 cosas. Aparte de eso, el Buda, ese príncipe Siddhartha que se iluminó, no tuvo otra enfermedad, pero tuvo envejecimiento. No sé si ustedes conocen a alguien así, pero les digo algo. La longevidad y la enfermedad tiene todo que ver con karma. Lo que tenemos que aceptar es cualquier enfermedad
cualquier proceso de envejecimiento que sucede de repente o algo así, todo es por karma del pasado. Tienen que aceptar eso. Okay. Bueno, entonces reflexionando sobre nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos enfermado? Y ni siquiera reflexionamos qué es la enfermedad. Y siempre nos actuamos como avestruces. Ponemos la cabeza en la arena y decir, ¿pero por qué está sucediendo a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por consecuencia kármica. Tal vez, pero si uno no pone ¿cómo se dice? Campea, abrigo cuando hace frío, es por estupidez. ¿Ya? Pero digamos que con cosas que uno come bien, uno hace todo bien y todavía le sucede algo, bueno, tiene que aceptar. Es kármico. Bueno, diagrama 74, por favor. El príncipe Siddhartha compasivamente se acercó para ayudarlo. Apoyó la cabeza de esa persona en su rodilla para que se sintiera más confortable y le preguntó la causa de su dolor y de no poder sostenerse en pie. El hombre trató de decirle algo, pero ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Chandaka se acercó rápidamente y el príncipe le preguntó, Chandaka, dígame por qué este hombre está en esta condición. Mire cómo está respirando. ¿Por qué él no me responde? Chandaka es un personaje importante porque él es el personaje que le acompañó al príncipe Siddhartha durante ese proceso de aprendizaje o de descubrimiento de la vejez, enfermedad y eventualmente también vio muerte. Entonces él fue el personaje en que Siddhartha le preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y por compasión, príncipe Siddhartha, al ver al enfermo, se acercó para ayudarle, desconociendo los síntomas de la enfermedad. No sé qué enfermedad te va a dar piel violeta, pero digamos que debe tener infección o algo, una fiebre tremenda. Esa persona estaba tirada en la calle y no podía levantarse. Diagrama 75. Chandaka gritó horrorizado, no toque a este hombre, él está enfermo. El veneno corre por sus venas y las toxinas están quemando en su interior, dificultándole la respiración hasta que se detenga definitivamente. El príncipe le preguntó, ¿puede esta persona estar igual a él? ¿Podría yo también estar en el mismo estado? Chandaka le respondió, si una persona se le aproxima mucho, posiblemente se contagie, príncipe. Por favor, déjelo acostado y no lo toque, porque el veneno de su enfermedad puede pasar a su cuerpo y después usted se lo tratará como él. Todos conocen a Madre Teresa en la India. Y hay otra personaje que se llama, una monja budista se llama Cheng Yen, que tiene una fundación mundial, internacional, que ayudan y construyen hospitales así. Estos dos personajes han tocado infinitos enfermos y nunca se han enfermado. La Madre Teresa tocó a tantos a leprosia y a la monja budista Cheng Yen le cuidó a tantas personas con enfermedades, acompañándolos. Ella no es médica, pero los acompañó por años, hasta ahora les acompaña. Pero ellos nunca se enfermaron. ¿Por qué? La enfermedad no puede atacar a la compasión. La compasión, la fuerza de compasión, es la fuerza más grande de este mundo. Cuando uno acerca al otro con compasión,
uno no se contagia, sino uno le puede curar al otro. Pero uno tiene que tener confianza de eso. Si uno no tiene suficiente compasión y se acerca a una enfermedad y con miedo es lo que uno se contagia. Miedo abre la puerta de negatividad. Miedo es lo que te hace débil. La compasión te hace fuerte. Y por eso la Madre Teresa, tanto con la monja budista Cheng Yen, dos personas quienes sé sus historias, digamos, vivieron la vida como ejemplo de bodhisattvas que cuidan a los enfermos. Ahora, decimos que una persona tiene que tener inmunología muy alta para no enfermarse. Yo diría, una persona tiene que ser muy compasiva para no enfermarse. Pero, digamos, todo es causa y consecuencia, karma y consecuencia, causa y efecto. Alguien compasivo debe haber practicado la compasión por muchas vidas y por eso tienen buena karma para no enfermarse como cualquiera. Eso voy a ir apuntando esos pequeños detalles que si uno quiere ser saludable, seguramente uno tiene que desarrollar la compasión. Ustedes han escuchado mi biografía breve tantas veces, que yo voy a Chaco Paraguayo y conozco al señor Antonio Monpó. Lo que ustedes no saben es su historia, ¿por qué él se fue al Chaco? Es un español de Valencia, un director de una compañía internacional de panel solar. ¿Por qué fue a Chaco Paraguayo? Porque a los 30 años de edad, el médico de repente le dijo, usted tiene cáncer de hígado, solo tiene menos de 1 año para vivir. Le dijo, usted tiene recursos, disfrute su vida, pase tiempo con su familia y espere a morir. ¿Qué hizo él? Él dijo no. Porque él visto en su familia, él ha visto muerte de cáncer, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, tantas terapias, es agotador. Entonces él decidió, yo no voy a morir así, sufriendo y haciendo sufrir a mi familia. ¿Sabe qué hizo? Eligió uno de los países más pobres del mundo y a un grupo más pobre de ese país, los indígenas paraguayos, y se fue ahí. Ahora tiene 51 años. Pero ¿qué pasó que ese 1 año que le dio el médico? ¿Buscó tratamiento en Chaco Paraguayo? No, él estaba dispuesto a morir en Chaco Paraguayo. ¿Pero qué le pasó? Su compasión, su sacrificio de su propia vida para servir al otro o a los otros, le curó. Se curó con la compasión. Y ahora él vive, como él me dijo, yo vivo cada día extra. Cada día es un día extra para mí. Y ya vivió 19 años así. La compasión te va a curar. Si usted cree que la medicina, el médico mejor del mundo, la alimentación y todo eso te va a mantener saludable, bueno, te puedo dar ejemplos de tanta gente que no le hizo ese efecto. Okay. Vamos a desarrollar la compasión para estar más saludable y feliz. Okay. Diagrama 76, por favor. Chandaka, aparte de esta enfermedad, ¿existen otras enfermedades más graves? Sí, hay muchas, y son todas muy dolorosas. No hay personas que puedan ayudar. La humanidad puede dominar la enfermedad cuando está atacada. Esto es aterrorizante. Esto es muy común y nadie sabe qué día caerá enfermo.
porque puede enfermar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Eso es verdad, Chandaka? Cualquiera puede enfermarse, incluyendo el clan completo al que pertenezco y yo también. Si aún yo puedo caer enfermo también. ¿Ve su reacción cuando ve enfermedad o cuando vio vejez? La primera reacción es su reacción era, todos los otros van a sufrir eso. Su capacidad, su corazón, no era del yo y el mío. Él pensaba, él relacionaba con todos, toda la gente de su pueblo. Nosotros usualmente, cuando vemos a alguien enfermar, ¡ay, ojalá que yo no me sufra eso, no me pase eso! Primera cosa es yo, y después mi familia. Pero ¿cuántas veces pensamos, ¿y todos los argentinos se enferman así? ¿Todos los seres se enferman así? ¿Cuántas veces pensamos a ese nivel? Una persona espiritualmente conectada con el universo, digamos, piensa a ese nivel. Si vemos los grandes personajes de nuestra civilización, la civilización humana, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, ellos piensan a otro nivel. Ellos teniendo buen trabajo, buena educación, buena familia, siempre terminaron sacrificando todo eso, el yo y el mío, por los demás. Y eso es lo que el príncipe se está dando cuenta, que él no puede estar dentro de la burbuja. Está saliendo. Él no está dejando que su padre le condicionara. Nosotros dejamos condicionar por la sociedad. No es culpa de los otros. Es nuestra falta de correcta visión, correcta comprensión de cómo es el mundo. Seguimos. Si es así, entonces la existencia del hombre en el mundo es temible, ya que nadie sabe si al irse a dormir, a la noche despertará al día siguiente como un enfermo. Chandaka, ¿esto es realmente así? Sí, es así. Nadie del mundo sabe cuándo puede enfermarse, sufrir y morir. ¿Muerte? ¿Qué significa? Esto es muy extraño, Chandaka. ¿Qué es muerte? Por favor, príncipe, mire allí. Cuando nacemos, un médico chino puede tomar tu pulso y te decirte, a la embarazada, tu hijo va a nacer tal día de la luna y eso, te va a poder decir. Y no, dentro de 1 o 2 días de diferencia, un buen médico chino. Hoy, el médico occidental te puede decir, bueno, cuándo va a ser, más o menos, y podemos inducir a el parto. Nunca embaracé, entonces no sé esas palabras. Bueno, pero la incertidumbre del tiempo de la muerte es que nos pica todo el tiempo a cada uno. Mi papá me dice, yo no quiero vivir tanto, solo quiero irme saludable. Yo le miré. Hay un plan A. ¿Usted quiere ir 70% saludable? Plan B, 50% saludable.
muy enfermo en tiempo de muerte. No hay un plan. ¿Quién te viene y ahí te presenta una opción? No hay una opción para eso. Ni se puede comprar eso. Entonces ese tiempo, y ahora yo me pregunto, ¿cuál es mejor? Y vamos a tomar una survey para levantar la mano. ¿Prefiere usted saber qué día va a morir o no? ¿Quiénes le gustaría saber cuándo va a morir? ¿Cuándo es el día que va a ir? Sí. Levante su mano. Ok. ¿Quiénes no le gustaría saber cuándo va a irse? Okay. Bueno, depende de cada uno. Porque seguramente si yo te digo, tal vez ese día, ¿por qué me dijiste? ¿Sabe? Los chantas que predicen la muerte funcionan así, funcionan con tu temor. Uno va, por favor, léame la mano, dígame cuánto tiempo tengo. Y le dice, usted, creo, vamos a ver la estrella, la luna, todo, la carta, cualquier cosa. Y te dice, va a ser muy duro. Va a ser un día oscuro. Tal vez va a llover. Y ahí uno le paga bastante. Lo importante es no sabemos. ¿Sabe quiénes pueden saber el tiempo de la muerte? Hay un tipo de personas que pueden saber. Los gran practicantes espirituales. Y no lo voy a limitar a budismo, sino los grandes practicantes. Tienen un conocimiento de su cuerpo a través de meditación tan profunda que sabe cuántos látigos le va a dar y para parar. Nosotros conocemos a la maestra también una historia de un maestro, se llama Kuan Yin. Avisó su muerte un mes antes. 30,000 personas vinieron al templo. Él cruzó sus piernas así, esperando a todos venir, porque él quiere decirle a ellos, si practiquen, pueden. Entonces, todos llegaron, 30,000 personas, todo ahí esperando cuando él se va a ir. Y él miró y dijo, bueno, ya es tiempo. Cerró sus ojos y se fue. Eso fue documentado. Pero ¿cómo se dice? Libertad, ¿no? No sé, como xiaosa. Hay una palabra en chino que dice xiaosa. Qué elegancia de ir, ¿no? Usualmente nosotros vamos así, no, quiero vivir más, por favor, no me lleve. Así, usualmente morimos así, arrastrando, por favor, apegando. Pero ¿por qué queremos vivir así? Con práctica, uno entiende la impermanencia, uno entiende la enfermedad, uno acepta la muerte. Y uno no tiene temor de la muerte. Porque ¿qué es la muerte? Nada más que fin de esta etapa y va a dar comienzo a la otra etapa que viene. Las lecciones no aprendidas esta vez lo tendrá que seguir aprendiendo. Las personas que no has resuelto kármicamente bien, te vas a encontrar. Porque son sombras tuyas que no van a desaparecer. Tenemos que resolverlos. Y bueno, esa incertidumbre es lo que a los humanos nos da mucho temor.
Y al príncipe, a él le daba duda. ¿Cómo es? ¿Qué es esa muerte? Diagrama 78. El príncipe miró hacia donde Chandaka le indicaba y vio un grupo de personas marchando y lamentándose. 4 hombres encabezaban el grupo cargando una persona inmóvil, con sus facciones hundidas, sin hablar y con el aspecto desagradable. A pesar de que las 4 personas cargaban esta persona con rudeza y descuido, ella no pronunciaba ninguna palabra. El príncipe observó el grupo y comenzó a preguntarse por qué ellos lloraban y por qué la persona cargada no reclamaba de la forma en que era transportada. El príncipe vio un cadáver por primera vez en su vida. No sabía qué era, ese cuerpo de ese muerto, por primera vez. Y vio a la gente llorando y no entendía qué estaban llorando, de qué. Ahora voy a tocar un poquito de este tema de la cultura de llorar. ¿Por qué es importante llorar cuando alguien muere? Le explico una situación en la cultura de Taiwán, que es interesante. Hay una cultura tradicional que cree, si uno no llora, los familiares no lloran suficiente, es porque no le quieren tanto al muerto. Entonces, si un familiar muere, los familiares vivos incluso contratan personas que lloran profesionalmente, con gritos, llantos, así, profesionales, llorones. Yo creí que llorona es un adjetivo que se atribuye a los argentinos. No, es un chiste. ¿Hay llorones profesionales en este país? Lloronas, que tienen que presentarse en tiempo de muerte para llorar. No puedo creer. Yo creía que solo en Taiwán sucedía eso. Era tan absurdo. Y yo vi, y en una camioneta, como un coche grande, y van llorando con cochería. Sí. Wow, aprendí algo hoy, cultural. En Europa también. Entonces la idea es, ¿por qué llorar cuando alguien muere? Ahora, mira, estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué no lloramos cuando alguien hace algo muy malo y daña al otro, vivo? ¿Por qué no lloramos y sufrimos cuando vemos injusticia? ¿Por qué no lloramos cuando vemos sufrimiento o tanto de uno que es vivo? Eso es lo que estoy comparando. Sí, no, yo estoy diciendo que la forma en que nosotros lloramos por los fallecidos, debemos poner esa energía más para los vivos, mientras que están vivos. Porque, por el apego, pero la muerte, le explico por qué yo estoy planteando esa pregunta en su mente. ¿Qué es la muerte? La muerte es algo que no es previsto. No. Uno nace y ya está preparando para la muerte. Es decir, es una cosa para aceptar. Los practicantes espirituales hacen contemplaciones de ese momento para aceptar ese momento,
sin apegarse a ese momento. Y le estoy diciendo eso como una práctica. Cuando yo cuidé a mi madre en 2007, cuando tuvo cáncer de mama, yo ya preparé mentalmente que si no salía bien, ¿cómo debo estar emocionalmente y espiritualmente? Era una prueba para mí. Yo tenía que acompañarla por 2,5 meses de terapia y tratamiento y cirugía. Y todos los días me despertaba pensando, tengo que mantener mi ecuanimidad, entender que es parte del proceso de mi madre. Y tengo que aceptar lo que le pueda suceder, la cual no sucedió, pero ya estoy preparado. Mira, yo tengo personas que me dicen, oh maestro, yo tengo miedo de algo suceda a mis padres. Y yo siempre pregunto, ¿y cuántos años tienen sus padres? Oh, solo tienen 90 años de edad. ¡Uah! Pero están con tiempo extra ya. ¿Por qué no se prepara mentalmente y aceptar que hay un proceso? Uno va preparándose. Y cuando llega el momento, no va a sufrir tanto. Es una práctica. Hay una práctica que se llama contemplación o meditación en la muerte. Imaginar cómo va a ser, cómo a manejar la emoción, cómo va a controlarse, cómo no a apegar. Puede ser una contemplación de uno mismo o de los seres queridos. Pero bueno, hablar de la muerte y esas cosas, aunque parece muy tabú y chocante, te voy a decir, en la práctica espiritual uno tiene que enfrentar ese tema y aceptar ese tema, porque sin aceptar la muerte uno no va a aceptar la enfermedad y menos la vejez. Pero si uno ya acepta esa eventualidad, todo el resto fácil. Después de caminar un poco más, el grupo se detuvo. Colocaron el cuerpo sobre una pila de tronco de madera y le prendieron fuego. El príncipe estaba sorprendido y sus cabellos se erizaron. Observaba que ese cuerpo parecía dormir tranquilamente, aun cuando el fuego quemaba su cabeza y sus pies. Con una voz temblorosa el príncipe dijo: Chandaka, ¿por qué esa persona continúa durmiendo y permite que le quede? Ese hombre está muerto, tiene pies, pero ya no puede caminar, tiene oídos, pero ya no puede oír. Él ya no tiene conciencia de nada, ya no tiene sensación de calor, frío, fuego o nieve. Está completamente muerto. Le quiero ofrecer un poema de un maestro Hongyi Dashi, que hoy acabo de traducir y me ayudaron unas personas. Veo al otro muerto, mi corazón se enciende como fuego, el que no puedo quemarlo a él, pienso que enseguida llegará mi turno. Leo de nuevo. Veo al otro muerto, mi corazón se enciende como fuego, el que no puede quemarlo a él, pienso que enseguida llegará mi turno. Nosotros, cuando vemos muerte, vemos enfermedad, vemos todo eso, son señales, cartas de aviso. ¿A quién? A nosotros.
Si nosotros tomamos nota de todas estas cosas, esos acontecimientos de nuestra vida y las personas alrededores, vamos a despertar un poco más. En el tiempo de Buda, en la época del Buda, había una mujer quien su hijo infante, su bebé murió. Y ella perdió la cabeza. El bebé murió de fiebre y ella le siguió sacudiendo para que se despierte. Pero no despertaba el bebé. Y entonces alguien le dijo, hay un sabio que vino de Kapilavastu, vaya a verlo. Tal vez él te puede ayudar a salvar, resucitar tu bebé. Entonces ella llevó su bebé enfrente del Buda Shakyamuni y le dijo, gran sabio, por favor, ayúdeme con mi hijo. Él está enfermo, está dormido ahora. Los discípulos del Buda dicen, pero ella está loca, el bebé ya está muerto, no tiene respiración. Pero entonces le querían echar a la mujer porque está loca. ¿Para qué el Buda tiene que responder a ese pedido tan absurdo? ¿Pero qué hizo el Buda? Él dijo, no, está bien, déjalo. Y le vio al bebé y dijo, sí, tengo una forma de curarlo, pero necesito un ingrediente. Por favor, vaya al pueblo y encuentre un sal de la casa. Pero ese sal tiene que ser muy, muy diferente. Es un sal especial. Es sal de una casa donde no conocen, nunca vieron a nadie morir. Tiene que ser tal casa, y si consigue ese sal y vuelve y me dé, le puedo curar a tu bebé. Nunca oír, ver, conocer de la muerte. Una familia así, una casa así. Bueno, ella con toda la esperanza fue casa a casa, tratando de encontrar a esa casa donde nadie sabe de la muerte. Bueno, ¿tuvo éxito o no? No. Pero en ese recorrido, ella empezó a despertar. Y volvió al Buda y le dijo, entiendo ya, tengo que aceptar la muerte de mi bebé, porque todos han visto, todos conocen la muerte. No hay tal casa y con tal sal. Bueno. Muerto, nada. Esto es la muerte. ¿Podré yo, el hijo del rey, también morir como ese hombre? Mi padre, Yasodhara, y todas las personas que conozco, algún día terminarán su vida activa de manera como ese hombre. Cualquiera que esté vivo, algún día morirá. No hay una forma de evitarlo. Nadie puede vivir para siempre. Los hombres no pueden detener la llegada de la muerte. El príncipe permaneció silencioso y no dijo nada más. Sintió el temor de la muerte aprisionando a todos, sin que haya una forma de escapar de ella. Para un practicante espiritual, lo que es importante no es concentrar en la muerte en sí mismo, es concentrar en lo que uno tiene que hacer vivo en este momento. La razón, una de las
ventajas de entender meditación y practicar la meditación es porque a través de la meditación la mente puede concentrar en un objeto mental y cortar el dolor. Eso lo conocemos como una práctica, pero uno tiene que hacerlo mientras uno es sano. Si uno ya está débil, acostado y quiere ahí meditar y cortar el dolor, no, ya no hay fuerza física para concentrar la mente, o digamos difícil. Los practicantes en tiempo de Buda, los liberados o los que tienen niveles de concentración, podían enfocarse en la respiración y cortar el dolor. Yo estoy conforme con lo que mi papá dice. Él no tiene miedo de la muerte. Él tiene miedo de la enfermedad que va arrastrando hacia la muerte. Pero yo le digo, y uso su ejemplo porque él no habla español, entonces nunca, si aún escucha esa conferencia, nunca lo va a entender, salvo que usted le diga. Pero le uso su ejemplo como un ejemplo común a todos. Si nosotros queremos ir como más tranquilos, primero, nosotros no tenemos que pensar, no quiero enfermarme. No es que no quieres y no vas a enfermar. Primero es aceptar cualquier enfermedad que te venga y tratar de ¿cómo se dice?, contrarrestarlo, ir al médico, esas cosas, pero aceptar la realidad de la enfermedad. Pero mientras que todavía no se han enfermado mal, practiquen la meditación. Aprendan a recitar mantras, a sanarse. Hay técnicas que el Buda enseñó 2500 años antes para todo esto. Entonces, si uno está preparado mentalmente con la práctica espiritual, uno tiene todas las herramientas ya. Entonces, la enfermedad o la muerte ya no va a ser algo extraño, ajeno, algo incógnito, misterioso. Ahí, por esa razón, nosotros practicamos mientras estamos bien vivos y debemos concentrar en eso, porque no hay un horario. La muerte, o se llama hacha, ¿right? La hacha de la muerte no distingue del joven y el viejo. No dice, este todavía le sobra tiempo, porque todavía está joven. No. Tal vez volvemos hoy a la noche, nos acostamos y no nos levantamos el día siguiente. ¿Quién sabe? Eso sucede todo el tiempo. Tenemos que aprovechar todo nuestro tiempo para la práctica espiritual, sin excusas. El príncipe Siddhartha regresó calmamente al palacio. Fue a su habitación, se sentó y pensó profundamente acerca de lo que había visto. Finalmente dijo a sí mismo: es muy angustiante que los habitantes de este mundo deban morir algún día y que nadie pueda prevenirlo. Debe haber alguna forma de evitarlo. Haré todo lo posible para descubrir una manera por la cual mi padre, Yasodhara, yo mismo y las otras personas no sean más controladas por el poder de la vejez, enfermedad y muerte. Debo hacer lo máximo posible para encontrar ese camino. En ese punto ya el príncipe Siddhartha vio la vejez, la enfermedad y la muerte. Es decir, él descubrió y vio los sufrimientos de la vejez, enfermedad y muerte. ¿Y qué decidió? Decidió encontrar una solución para esto, pero no solo para él mismo,
sino para los demás. Un método, una solución que puede ofrecer a los otros. Eso es parte de entender el noble, las 4 nobles verdades. No sé si conocen este término, pero ya le voy a introducir. 4 nobles verdades son: el primero, que el mundo es imperfecto. Segundo, origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es la segunda noble verdad que uno tiene que realizar. O sufrimiento o imperfección. Tercero es nirvana, es la solución de toda imperfección o todo sufrimiento. Y el último es el camino o el sendero hacia nirvana. Lo que el príncipe vivió era, él vio la primera verdad. Empezó a notar que si hay sufrimiento, hay enfermedad, hay vejez, entonces hay un problema. Identificó el problema o los problemas y quiso encontrar una solución. Si una persona no ve la imperfección alrededor de uno mismo, no ve sufrimiento alrededor de uno mismo, o del otro o de uno mismo, no va a poder practicar. Porque se metió la cabeza en la arena. Pero si uno sabe y quiere resolverlo, entonces uno se emprende en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda espiritual. Tanta gente me dice: maestro, las enseñanzas del Buda son muy buenas. Me gustaría que mi hijo, mi hija, mi amigo, mi amiga, mi tío, mi madre, mi padre, todos los queridos vengan a escuchar. Y yo le miro así. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo hago para que vengan? No sé. Todo necesita. Una pregunta que yo hago es: ¿ellos saben que ellos están sufriendo? ¿Estás seguro que ya se han enterado que están sufriendo? Si ni siquiera reconocen que están sufriendo, y sufriendo alegremente como muchos, ¿cómo van a querer buscarle el camino? ¿Entienden? El ejemplo más como puntual es una herida y hay una cicatriz. Hay una herida que está cicatrizando y el médico le dice a uno: no tiene que rascar. Pero el chico, pica y hay como picazón, ¿no? Lo rasca, ahí siente un alivio y ahí ya se infecta. Cicatriz se abrió, empieza pus y aún pica más. Lo rasca. Esa es la realidad de alguien que no acepta o no entiende sufrimiento, lo que le está pasando. Sigue rascando y está pudriendo todo y pensando que está feliz. Otro ejemplo en Sutra es: el humano enfrenta el sufrimiento o las cosas que traen sufrimiento como si acerca su lengua a un cuchillo que tiene miel arriba, así, con mucho cuidado trata de lamer miel de un cuchillo. ¿Entiende? ¿Es peligroso o no? Lengua contra cuchillo. Pero solo para
lamer ese miel. Eso es lo que hacemos cada vez que nosotros acercamos repetidamente a cosas que nos hacen mal. La misma cosa que rascando la cicatriz. Entonces, de las 6 paramitas o 6 perfecciones, uno es paciencia. Uno tiene que tener paciencia para los queridos, para que llegue su tiempo a aprender. Pero por favor, hagamos buen ejemplo nosotros mismos. Cuando nosotros estamos aprendiendo sobre compasión y vamos así al otro y digo, pero tiene que aprender eso, es buenísimo para ti. No puedo creer que no puedes agarrar esto. Vas a ir al infierno si no practicas. ¿Entienden? Es como ira en vez de compasión, en vez de emitir compasión al otro, darle tiempo, darle un ejemplo que puede ver qué es la práctica espiritual. En vez de imponer, restringir. Eres mi hijo, quiero lo bueno para ti, tiene que seguirme. No funciona así. Un tiempo después, mientras el príncipe estaba cabalgando en el jardín, vio un monje con una túnica amarilla. El príncipe miró al monje atentamente, percibiendo que su mente estaba llena de paz y felicidad. Por eso, el príncipe le preguntó a Chandaka, ¿cómo es la vida de este tipo de persona? Chandaka respondió, esta es una persona que cultiva el camino, una persona que ha dejado su familia y que ha dejado el deseo para encontrar el camino de la liberación del sufrimiento mundano. El príncipe estaba muy complacido de escuchar el nombre Sramana son practicantes espirituales de la India, de la antigua India. La antigua India es un centro de prácticas espirituales. 95 religiones y cultos durante ese tiempo. 95. El budismo era número 96. Hay de todo. Hay personas que van desnudos, creen que eso es la práctica. Hay personas que van a comer excremento de vaca como una práctica. Hay personas que hacen esto y eso, diferentes cosas, creyendo que eso es la práctica. Hay personas que se acuestan en cama de clavos. Hay personas que que no comen como una práctica ascética. Hay de todo, creyendo que eso le lleva a la liberación. Pero todo está basado en algo filosófico, la cual más adelante les voy a explicar. Entonces un sramana es alguien que emprende en el camino, en el sendero por la búsqueda de la verdad, digamos. Y deja su vida familiar, lo conocido, y deja el corriente del mundo y va a vivir una vida mendigando. Y era mendigar para un practicante, era aceptado en la India, en la antigua India ya. Si alguien se emprende en la práctica espiritual y deja sus bienes mundanos, sus bienes materiales, entonces si van a mendigar, entonces la gente no piensan como un mendigo, que el otro es un mendigo, sino que es un practicante. A esa cultura. Aquí no sé si yo voy, yo voy a terminar muerto de hambre, creo. No me animo a probarlo aquí. ¿Ya? Pero uno que dejó la vida mundana en búsqueda de la espiritualidad. Okay. Pero recuérdense, la vida de Siddhartha, hubo muchas vidas
anteriores que él no era monje. Nosotros estamos estudiando su vida para saber cómo aplicarlo. Pero quiero darle una idea que en las vidas pasadas, Siddhartha tuvo diferentes condiciones. En esta misma que estamos hablando, sí, él se hizo monje, pero hubo muchas vidas que él ya solo era un practicante laico. No importa si uno es laico o monje, la práctica de la mente, el entrenamiento de la mente es la misma. Si uno tiene que aguantar al bebé llorando o a los familiares quejando, el monje tiene que hacer lo mismo con sus compañeros. Es decir, la práctica es la misma, pero condiciones diferentes. Nosotros, llevando una vida monástica, enfrentamos las mismas cosas que ustedes: codicia, ira e ignorancia interna, tanto como externa de los otros. Y por eso yo les ruego que entiendan, una de las razones que me hizo hacer voto en 2008 a seguir viniendo cada año a Argentina a enseñar, es porque yo vi tantos chantas, tantos gurús aquí, y todos proponiendo al mundo que le tome como un salvador. Eso es lo más contraproductivo de la práctica espiritual. Una vez que el hombre rinde su voluntad a un ser humano, la cual no sabe su práctica, digamos, cree que es, o dicen que es algo, una vez que uno se rinde, ya la mitad de su práctica se fue, porque ya no raciona, no piensa, no reflexiona, solo escucha, y eso se llama fe ciega. Hay un dicho en budismo, es una de las 4 dependencias: depender de las enseñanzas y no en la persona o no en el personaje. Porque cuando uno pone todos sus chips, ¿cómo se dice? Sus chips, las fichas en una persona, esa persona solo tiene que errar mal y tu práctica espiritual va a la gran 7. ¿Por qué? Porque ustedes, si uno ha basado toda su práctica en lo que esta persona es y manifiesta, y cuando se entera no es así, ¿y dónde está la práctica? Ya no hay. Budismo nunca habla de fe ciega, habla de confianza, habla de pura confianza. ¿Qué es pura confianza? Es cuando uno escucha a los que divulgan o difunden las enseñanzas, escuchan las enseñanzas, lo ponen a la práctica en vida diaria y da y ve resultados. Funciona. Entonces tiene confianza. Eso es, voy a escuchar más, y lo practica. Funciona. Hasta que se hace propio de esa práctica. En fin, uno no depende del personaje. Porque en la historia humana, ¿cuántas personas reclaman su superioridad? Yo sé, me dijo. Yo estoy todavía esperando y estoy observando y esperando que en el día 23 de diciembre el que predijo el fin del mundo salga y dice: perdón,
yo erré mal. Todos los que escribieron esos libros de fin del mundo, Armageddon, que salgan y tomen responsabilidad. Pero yo sé que no va a suceder así, porque ya han comercializado y llenado sus bolsillos y no necesitan ya. Pero todos los tontos, toda la tontería, la gente que creen en esto, les surge miedo en esto. ¡Wow! Es impresionante. ¿Por qué? Entonces, vamos a depender de las enseñanzas y no en los personajes. Por favor. Es una de las formas de vacunar a los argentinos. Si alguien te dice, mira, me das $100 y te doy algo espiritual, no lo crea, no hay tal cosa. Y aún peor, te voy a dar tal cosa si me pagas y venga dentro de mi cuarto, aún peor. Yo solo te puedo enseñar a ti, es una enseñanza secretita, reservado por los pocos, y lo dice a cualquier mujer que le ve. Tengan cuidado de eso. Está sucediendo todo el tiempo aquí. Ok, bueno, ya, pasé el tiempo. Ya. Sí, por supuesto. Bueno. ¿Tienen preguntas? Sí. Con respecto a cuando usted habló de la enfermedad y que la compasión ayuda a curar, el aceptar la enfermedad ayudaría a que haya una recirculación energética, mejor que la persona no esté tensa, enojada, con ira con respecto a lo que le está pasando y de alguna manera pueda aceptar eso físicamente también. Podría ser, no sé si... Sí, pero no vendría de esa forma. Lo que usted está describiendo es el efecto, no es la causa. ¿Qué es compasión? Compasión, yo ya dije muchas veces, yo soy muy compasivo con mí mismo, yo voy a dormir más, yo voy a comer más. No, compasión es siempre emitido hacia el otro. Entonces lo que usted describe es que cuando uno es compasivo, viendo sufrimiento del otro, queriendo aliviar al otro, ese acto reduce el ego. Uno no está tan concentrado en el yo y el mío, está más interesado en lo que puede ofrecer a los otros. ¿Ve la diferencia? No es que uno, voy a ser compasivo y teóricamente diciendo, voy a ser compasivo y compasión me va a curar. No, la compasión tiene que ser efectuada en acciones, en acción. Yo no decía que pensar así, sino que la persona cuando acepta que está enferma, quizás le ayude a sanarse más, que está luchando enojada o no aceptando, tapando la enfermedad. Sí, por ejemplo, yo conozco practicantes, monjes budistas de alto nivel, cuando se enferman y están ahí en la cama, ¿sabe qué hacen? Ojalá que todas las enfermedades semejantes me ocurran a mí y que no le ocurra a los otros. Me gustaría sufrir por tomar sufrimiento de todo lo que están sufriendo de la misma cosa y yo lo voy a vivir para quitarles sufrimiento a ellos. ¿Entiende? Usualmente la gente, si están sufriendo, ya, por favor, que ese sufrimiento me lo saque alguien. Yo conozco personas practicantes que si no han dedicado a la práctica y como internalizado la teoría y la práctica, pueden llevar años como vegetariano y cuando se enferman y están ahí acostados
Y el médico dice, fulanito, usted tiene que comer un poquito de carne. Y digo, bueno, sí, voy a comer cualquier cosa que puedo elongar mi vida. Le explico algo que le pasó a mi madre. Tampoco entiende español. Ella, cuando tuvo su cáncer de mama, un alumno mío, quien no es vegetariano, le ofreció un medicamento, una medicina de 8 ingredientes. ¿Y cuáles son los ingredientes? Son los más difíciles de conseguir, pero palma de oso, corazón de tigre. Hay 8 cosas que en medicina china considera como de mucha potencia. Si lo combina y lo come, puedes vivir más tiempo, puedes curarse de muchas cosas. Y ese alumno y ese budista me mandó esa lista por correo y me preguntó si mi mamá le gustaría tomar ese medicamento porque quiere ofrecerlo. Es pero muy caro. Pero ¿qué hice yo? Yo no lo tapé esa realidad. Yo recibí ese correo y le mostré a mi madre. Mira, esto es para ti. Te ofrecen para ti. Porque usted es la madre del maestro. Usted decida. Yo no me meto en esto. Mi mamá vio los ingredientes y me dijo, pero si yo como esto y me curo, tal vez voy a sufrir más por comer esto. Yo no lo veo, yo prefiero morir ahora. Y le escribimos a la señora y gracias y todo eso. Porque esa señora tuvo cáncer de pulmón y tomó ese medicamento y se controló sin quimioterapia, sin nada. Pero tiene que vivir con el conocimiento que le tenían que sacar órganos, partes de los animales que le dejan al animal discapacitado. Insisto que nosotros como humanos y practicantes vamos a vivir nuestra vida bien, como corresponde, de acuerdo con la práctica espiritual, haciendo menos daño posible a los otros y produciendo lo más beneficios a los otros posible. Eso nos ocupamos nuestra mente. Vamos a quitar fuerza y no alimentar tanto de no querer enfermar, no querer morir. Eso debería ser nuestro énfasis en la vida. Y tenemos que ir, al principio es un brainwashing, lavar la mente, ¿sabe? Voy a concentrar en la práctica, y aunque uno no lo crea, voy a hacer eso, uno se repite todo lo que uno aprende. Y de poco a poco uno empieza a creer en eso. Y de repente un día uno despierta y dice, tengo menos temor. Y ahí empieza la confianza de la práctica. Entonces te di una respuesta muy larga. Okay. ¿Preguntas? Sí. Yo quiero decir algo sobre la muerte, ¿no? Sí. No sé si me vas a entender. Es muy... a mí me resulta fácil, no me resulta imposible porque he practicado meditación. Sí. Falleció mi papá, me edad avanzada, me hacía agresiones. Yo soy enfermera, no lo permití. Mi mamá tiene 87 años. La llevo al médico a 5 años, lo cual está muy bien, hace sus cosas, todo. Con sus cosas de vejez, ¿no? Ahora, ¿cómo hace uno para enfocar la muerte de mi hijo? Porque uno en un hijo deposita la juventud, la salud, esas ganas de darle al hijo que trabaje, que estudie, y de repente me tocó vivirlo, ¿no? Mi profesión. Sí. No he visto muy pocas personas, a nadie, en profesión, volverse loca por la muerte del padre o de un esposo.
pero he visto personas volverse locas por la muerte de mi hijo. Sí. Entonces, en la meditación o en la práctica budista, ¿cómo hacemos si usted tiene un hijo joven, un hijo chico? ¿Cómo hace uno para, como le pasó a Tamoreno, Papita, que se vio en la lista de Sí. cómo superar esto? Esto es muy duro, ¿cómo hacer? Pero usted sabe por qué es duro. Tiene que entenderlo primero. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿por qué es más difícil aceptar muerte de un hijo que de un padre? Porque es natural, porque es un proceso. No necesariamente natural. Vamos a usar ejemplos muy chocantes. Un coche, ¡pa!, así le choca y el padre muere, o ¡pa!, y el hijo muere. Entre los dos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen por qué es más chocante para uno cuando muere el hijo? Porque naturalmente la vejez lleva a que esa persona muera y que el joven es el que queda. No. Más allá del karma, ¿no? De la aplicación karmática. No. Con ese sentimiento de que No. puede ser no sea su padre, pero no su hijo. No es así. Vamos a ir al fondo. Ustedes están rascando superficie. Vamos a ir al fondo. ¿Usted quiere? Creo que es porque justamente como creen en esa condición de que la vejez va a fallecer antes y la juventud va a prevalecer, todavía no se prepararon para que los jóvenes mueran o para aceptar que esa juventud muera también. Yo le voy a decir, le voy a dar la respuesta sin estar así. Es cuestión de nivel de apego. Le explico por qué. Padre tiene hijo, hijo tiene hijo. ¿Qué sucede? Padre tiene hijo, ¿por qué? Yo y el mío. Cuando uno quiere tener un hijo, es por querer una extensión del yo. Sabiendo que cuando uno ya no está en este mundo, alguien sigue con los genes, con el lineaje. Nadie puede decir que el amor del padre al hijo y comparar del hijo al padre. No puede comparar ese amor, digamos. Pero hay una diferencia en apego. Porque el que tiene que ver a su hijo joven, que es más joven que él, morir, ¿sabe qué le ha pasado? Su mío desapareció. Entonces, ¿quién sufre? El yo sufre. Cuando su padre, también su mío, pero mío más lejano, no es tan chocante. ¿Entiende la diferencia? Es cuestión de apego. Vamos a darle otro ejemplo, tal vez, que le va a dar más para pensar. Un padre que le cuida al hijo, como tiene buena afinidad con el hijo, y el hijo tiene un hijo que es un desastre y que no llevan bien y que ya por años no se comunican. Les pregunto, ¿le va a sufrir más perdiendo al padre o al hijo desconectado, que ya no lo considera como el mío? Al padre. ¿Entiende? Es cuestión del apego de uno mismo. No tiene que ver con la juventud o la vejez. No, esas son superficies del problema. El problema está en el apego de uno mismo y cómo uno percibe esa relación. Nada más que eso. Ahora, en la visión budista, nosotros somos educados a pensar que todos los seres, todos aquí, han sido mis padres y madres en una vida anterior. Eso es parte de lo que nosotros pensamos.
Alguien que tiene más edad que yo y edad de mi madre hubiera sido mi madre, mi padre. Alguien más joven, mi hermana. ¿Entiende? Mi hermano. En ese sentido, uno reparte amor y lo convierte en un amor universal. Uno no va a sufrir en el mismo grado con una persona querida o ajena. Uno tiene que entender tal como es, haciendo esas contemplaciones, entendiendo el ciclo de renacimiento. Y no necesita contratar a una llorona para el padre o para el hijo. Yeah. Ok, ¿pregunta? Sí. Aprovecho y le pregunto qué opina el budismo Sí. acerca de los abortos y de la eutanasia. Eso es un tema que puedo tocar la próxima vez porque es más largo. Pero yo ya he hablado como públicamente sobre ese tema. Una cosa, no hay una respuesta satisfactoria, eso es cierto. Y es muy individual en las decisiones. Pero yo sí puedo ofrecer perspectiva desde karma. ¿Cómo entenderlo? Como causa y efecto. Y después puedo hablar de mi entendimiento de cómo uno enfrenta esas situaciones. Ya. Voy a tomar nota y la próxima vez voy a hablar de eso. Ya. Según el budismo, ¿qué pasa si uno se suicida? Y quiero dar un ejemplo puntual. Hace no mucho había visto una película de un campesino japonés. Tenía un hijo y ese hijo tenía una familia pobre. Y para que ese hijo pueda comer, fue ante el samurái. Sí. Sometió suicidio para que el samurái lo trajera a la casa a su hijo para cuidarlo. Sí. Y suicidio son temas relacionados con eutanasia, ya. Y eso, voy a tocar esos temas juntos. Pero digamos que kármicamente, para hacer un suicidio, como cortar la vida antes de llegar su tiempo, en la disciplina budista, en preceptos, también es cometer precepto de matar. Matar a uno mismo es surgir la mente de matanza, aunque sea a uno mismo, porque uno mismo también es una vida, también tiene su efecto. Y el hecho que uno, en vez de matar al otro, mata a uno mismo, pone una imprenta muy fuerte, una impresión. No es impronta. Sí, es impronta. Una marca. ¿Es impronta? No es impronta. Ok, bueno, tengo que escribir esa palabra. Impronta. Con M, ¿no? Ok. Una impronta tan fuerte que el suicidio no va a ser solo una vez. Tendrá que recurrir, en psicología budista, en los textos dice que tiene que ocurrir 7 veces para que ese karma la consecuencia se disminuye de fuerza. Porque, mira, cuando hay personas en este mundo, ahora, mundo actual, que cualquier cosa, me voy a suicidar, dicen eso. Hay personas que lo hablan así. Me mato. Pero hay personas que yo conozco y yo mismo también nunca me salió ese pensamiento. Lo peor que yo he pensado era cuando mi papá me retó y yo pensaba, si yo muriera, estarías muy, pero muy
muy, ¿cómo se dice?, triste. Pero no era matarme a mí mismo, era que, ¿entiende? Pero ¿por qué hay personas que les surge eso en la cabeza y hay personas que no les surge en la cabeza? Es por vidas pasadas. Haber hecho una vez en esta vida, de acuerdo con causa y efecto, y con karma y consecuencia, esa persona tendrá que vivirlo por lo menos 7 veces. Sí. Que cuando ella fue presa por los chinos, ¿no? Sí. Y cuando era torturada, Sí. ella había sufrido tanto que tenía deseo de matar. Sí. Pero como sabía que durante 500 vidas no iba a poder renacer como ser humano, entonces aguantaba la tortura. Pero Renacer, 500 vidas no puede renacer como humano, yo no lo leí en textos budistas, pero tal vez hay ese sutra, pero digamos que no es bueno. No es bueno hacer suicidio, porque ¿qué es el suicidio? Suicidio es una matanza y en cierto modo falta de compasión. Porque uno no tiene fuerza de enfrentar al mundo, entonces se quita para irse y no enfrentar ciertas cosas. Y en el caso que usted dijo de Jippuku, right? Seppuku, en samuráis quiere decir un suicidio de uno mismo, como uno toma el cuchillo más pequeño y se hace un corte, es porque eso es morir con honor. Esto es por tradición. ¿Okay? Eso también es matanza en sí mismo. Bueno, vamos a no poner cosas de pensamiento de suicidio y por favor, no lo digan como bromas. Hoy día mucha gente dice, me mato, quiero suicidarme, así, como una broma. No, lo que uno hace verbalmente te da una impronta en la subconsciencia. Uno no dice esas cosas, es muy peligroso. Tiempo ya, sí. Vamos a cantar.